también venía mucha inversión extranjera. En 1913, la Argentina ocupaba el 10º lugar en cuanto a PBI en el Concierto de las Naciones, incluso por encima de Alemania, de Italia o de Francia. Y en 1923, la Argentina tenía un comercio exterior que representaba el 50% de lo que comerciaba Latinoamérica. Pero poco a poco la Argentina pasó de país pobre a país rico y a país pobre nuevamente. Ese país pobre que tiene infantilización de la pobreza. Y todo eso se debió a que el comercio exterior argentino sufrió los embates del populismo y también de la intervención de un Estado malicioso en su comercio exterior. Los resultados están a la vista, las exportaciones en descenso, las importaciones también, prácticamente no hay comercio exterior argentino. Casi tenemos el comercio exterior de la época de la colonia. Señor director, vamos a ir a la pausa, a los avales de este programa e inmediatamente vamos a analizar qué pasó con las exportaciones en la República Argentina, porque hace poco se conmemoró ese día, el de las exportaciones. Bueno, como ya presentamos el tema, estamos con los invitados de esta noche, toda gente muy interesante. Vamos a tratar de analizar en profundidad qué ha pasado con el comercio exterior argentino. Todos sabemos que Argentina tuvo momentos de gloria, era un país próspero, un país con ferrocarriles, un país con una de las líneas férreas más largas de toda Latinoamérica, con frigoríficos, un país maravilloso que de repente se convirtió en lo que hoy tenemos, un país sin importaciones, sin exportaciones. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el quiebre? ¿Cuál fue el quiebre para esa pendiente y ese declive que ayer se manifestó en el evento que realizara la CERA, la Cámara de Exportadores de la República Argentina? Y en la palabra de Dante Sica, de Miguel Ángel Broda y de todos los que estuvieron allí exponiendo, la conclusión era que el comercio exterior argentino está realmente empalideciendo. Mario, sos senador nacional, Mario Cimadevilla, un hombre que lucha en el Senado, que representa a su provincia, Chubut, que es candidato también de Cambiemos, quiere renovar la senaduría y sos un gran luchador. De hecho, en nuestra revista, en el número Shock, es imperdible esta nota que hacemos sobre Cerro Dragón, una de tus investigaciones, y te lo agradezco nuevamente como ciudadana. ¿Qué pasó con el comercio exterior argentino? Bueno, vos lo decías, creo que Argentina, con las potencialidades que tiene, podría tener un intercambio comercial con el mundo muchísimo mayor. Pero cuando las economías regionales, por ejemplo, están con la crisis que hoy están, donde yo vivo en una provincia de producción granera, donde los campos se cierran, no porque les guste al productor cerrarlos, sino porque no pueden sostener los costos de explotación, bajan los precios, con un dólar que no es competitivo para exportar. Es decir, se dan una serie de circunstancias, sumado creo al desinterés del gobierno que tiene por solucionar este tema, que hace que, bueno, que lo que Argentina potencialmente tiene y puede exportar hoy no lo puede hacer, ¿no? Perdón, Mario, dijo Alejandro Manoli hace muy poco que Argentina no tiene atraso cambiario. A ver, yo no soy el experto en economía, pero te voy a dar el ejemplo de un productor agropecuario. Mi familia pertenece ya 5 generaciones, desde que vino mi abuelo de España, se dedican a la cría de ovejas. Bueno, si vos creés, cuando vas a vender la lana, no te liquidan la lana con un dólar de 15 pesos, te lo liquidan al dólar oficial. A eso te aplican retenciones, a eso te aplican ganancias presuntas. Es decir, cuando vos vas a cobrar un kilo de lana que vale 4 dólares de 9 pesos, estás cobrando $1,5 dólares. Si vos creés que con esto no hay atraso cambiario o que estas son condiciones para poder producir, es imposible. Lo digo desde la experiencia del productor, no hago un análisis de economista porque no lo soy. Y otro tema, Dante Sica decía ayer, los aranceles son un costo, pero un costo superior a la logística en la Argentina. Sí, yo creo que desconocer hoy una realidad como esta, desconocer las cosas obvias, no nos va a ayudar a solucionar el problema.
Yo creo que es una obviedad hoy las condiciones desfavorables que tiene la Argentina para exportar. Es algo que lo demuestra la propia realidad. Es decir, podemos estar acá hablando 3 horas, pero la propia realidad demuestra que no se están dando las condiciones objetivas para que Argentina ese potencial que tiene lo pueda utilizar. Y ahora tenemos un viento de frente. El próximo gobierno va a tener que lidiar con un mundo que crece menos. Sí, yo creo que al gobierno le importa poco la actividad productiva en la Argentina, ¿no? Sí, yo realmente a veces no sé qué es lo que piensan. Ayer se armó un debate porque encima le enrostran a uno como que ellos son los que protegen al país, los progresistas, los que protegen la producción nacional, la industria nacional, el capital argentino, y a uno lo enrostran como que está en una actitud de destrozar todo esto. Uno escucha a Kicillof hablar en el Senado del proceso privatizador, los que desarmaron la Argentina productiva fueron ellos, pero sin embargo le piden explicaciones a uno. Y el comercio exterior está concentrado en los 3 primeros hombres de negocios de la Argentina. O sea, pero vos fíjate, ahora estaba viendo el tema energético, por ejemplo, que es un tema que a nosotros nos preocupa y mucho. Hoy en la Argentina, producir petróleo significa que el Estado dé entre 30 y 40 dólares de barril a cada empresa. O sea, es la friolera de casi 9.000 millones de dólares que el Estado subvenciona para mantener la rentabilidad de empresas privadas. Es el doble de lo que se pagó YPF, por ejemplo. Además, no entienden que la energía debe ser manejada con un criterio estratégico, no como un commodity más. ¿A qué me refiero? Valga el barril del petróleo 5 dólares, 6 dólares, o no, como ha costado, o valga 100 dólares, como también ha costado, nosotros no podemos dejar de sacar petróleo. ¿Por qué? Porque nos quedaríamos sin energía. Acá estamos hablando porque estamos consumiendo energía. En la calle andan autos que consumen energía, las fábricas consumen energía. Es decir, el negocio energético no es ganar plata con la energía, sino generar energía barata para desarrollar la economía. Es el modelo del YPF estatal que permitió la industrialización de la Argentina. Menem privatizó las empresas y la peor privatización fue la de Cristina Kirchner cuando privatizó los yacimientos. Porque Menem privatizó lo que estaba de la superficie para arriba, pero este gobierno con la ley de hidrocarburos privatizó los yacimientos porque prorrogó las concesiones por 70 años, asegurándole rentabilidad a las empresas, dándole la libre disponibilidad del crudo, que no la da nadie, Es decir, acá podemos hacer cola en las estaciones de servicio, pero ellos pueden exportar petróleo. Y yendo a lo que es la producción, el tema energético, seguramente ellos lo sabrán mejor que yo, tiene mucho que ver con la producción en la energía. Muchísimo. Martín Simonetta, vos hiciste un análisis muy concreto sobre Argentina y Chile. Chile con 17 millones, ¿no?, de habitantes, sí, que exporta, escuchen bien, más que la Argentina. ¿Cómo es esto? Bueno, tiene que ver mucho con lo que recién estaban comentando, ¿no? Que Argentina hace 5 años que viene experimentando una caída enorme de las exportaciones, de cerca de 25.000 millones de dólares, y hoy en día un país como Chile exporta más que Argentina, ¿no? Un país con menos de la mitad de la población. Y hay datos que todavía son más llamativos, que si uno ve las exportaciones por habitante, Chile triplica las exportaciones de Argentina. México duplica las exportaciones de Argentina por habitante. Y Uruguay también lo hace, Bolivia también lo hace. Entonces Argentina está dándole la espalda a una tendencia. No estamos hablando de lo que pasa en países desarrollados, sino que pasa en la región, en América Latina, ¿no? Se está matando a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que es el sector exportador, que es el sector que trae dólares. Y esto tiene un montón de explicaciones, varias se comentaron acá. Una de ellas es, digamos, el impuesto a la exportación, ¿no? Que cuando uno habla en el exterior de que en Argentina se castiga a quien exporta, el que lo escucha tiene que decir te equivocaste. ¿Hay antecedentes en el mundo de pagar para exportar? Hay muy pocos países y todos, digamos, ninguno desarrollado, ¿no? Que lo hace. Y además de otros impuestos, ¿no? Como es el tema del tipo de cambio diferenciado. ¿Sí? Lo que decíamos recién, un exportador de soja exporta soja, recibe $1.09 y pico, menos el 35, menos otros impuestos, y si quiere comprar tiene que pagar más de 15.
Así que estas locuras, digamos, tienen como consecuencia el hecho de que el motor de la economía, que es el comercio exterior, se esté apagando fuertemente. Leo, a 3.10 va a estar, eso es lo que prevén los analistas, ayer lo escuchábamos en el Día de la Exportación, la soja a 3.10. ¿Cómo va a impactar en la Argentina? Mal, va a impactar producto de que hacemos las cosas mal. O sea, el precio de la soja en el mundo es el que es. O sea, cuando la soja estaba a 610, a 520, el mundo estaba en la misma situación que nosotros, mucho mejor porque no existen las retenciones o los derechos de exportación, no existen los ROEs o los cupos. Entonces, el que produce soja, no hay muchos países del mundo que producen soja, más que Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, Argentina, China, no le produce poco. Pero todos esos países, la verdad que están bien. Nosotros estamos haciendo las cosas mal en la famosa década perdida esta, yo le agregaría los 12 años, no solo 10, y somos esclavos de nuestros propios errores, ¿no? Recién Mario contaba el tema de las economías regionales. Cuando vos vas a hablar, y él recién hablaba de Chile, yo el lunes voy a Chile, ¿no? Y yo siempre voy a hablar porque no entienden lo que nos pasa. El impacto de lo que son los derechos de exportación de las economías regionales, que es entre el 5 y 10% de todas las actividades, no son más de 300 millones de dólares anuales para la Argentina. Si el ministro de Economía pensara que las economías regionales están bien, todas las economías regionales, absolutamente todas están fundidas y en extinción. Solamente con levantar un teléfono sacan las retenciones o derechos de exportación, aliviando a cualquier productor. Entonces vos salivás y cada puntito de derecho de exportación que sacás es un punto de rentabilidad que no tenías, ¿entendés? Entonces, eso, y si querés hay 2 o 3 ratios donde uno puede mirar. Estos días salió, yo ya lo había escrito en otros lados, pero Matías Longoni de Clarín lo dijo realmente, en los últimos 13 años se cerró un tambo por día en la Argentina, un tambo por día, o sea, tenemos 15.000 y pico, hoy tenemos apenas 10.000, o 10.000 y algo. Ahora, eso es imposible. Sí, liderábamos prácticamente, éramos primera hacienda. Sí, viste, éramos número 3 o número 4 en el año 2006, 2005, exportador de carne. Hoy Bielorrusia nos gana. Nosotros no vamos a cumplir por casi 10º año consecutivo nuestra cuota Hildon de las 30.000 toneladas en este 2015 y en el 2016 tampoco, porque no llegamos a tener 1.600.000 terneros en la Argentina. Y no los tenemos porque no tenemos exportación. Yo siempre pongo la fecha, y acá vos ya me escuchaste decir varias veces, el 8 de marzo del 2006 empieza la debacle de la agroindustria en la Argentina, cuando le permiten al señor Moreno cerrar todas las exportaciones de granos lácteos y todo lo que se te ocurra. Ahora, es un problema. Vos dijiste el ejemplo de Chile. Chile hace 17 años tenía peor horticultura que la Argentina. O sea, tenía un mercado central mucho peor que el que tenemos nosotros. Y a partir de un momento tomaron la decisión estratégica de decir, nosotros queremos hacer alimentos de calidad. Y hoy Chile, después de 17 años, exporta el 66% de las hortalizas que produce. Nosotros exportamos el 6%. ¿Y de dónde venía Chile, ¿no? De una gran crisis. Ahí te digo, podemos estar hablando, pero 3 horas y media. Y una gran ¿no? reconversión que se animaron a hacer, ¿no? Mario, tenemos pocos minutitos, pero ya te vas, tenés compromisos y quiero las últimas palabras sobre el comercio exterior argentino y también de tu candidatura. A ver, del comercio exterior, él lo planteaste muy bien. Y si hay alguien que no especula, porque yo escucho también a veces críticas del oficialismo hacia los productores, pero si hay alguien que no especula es el productor. Claro. El productor no sabe hacer otra cosa que la que hace. Lo sacan de lo que hace y no sabe qué hacer. En vez de acompañarlo, yo creo que lo agredimos. Pero este país es el mundo al revés, ¿no? ¿A quién se le cobra impuesto acá? Al que trabaja, al que produce, pero al que especula no se le cobra impuesto. Si yo creo que acá tenemos que cambiar mucho, ¿no? Esto, y paso a mi candidatura, bueno, yo voy por la reelección en mi provincia, estamos peleando, vamos a tratar de lograrla. Creo que más allá de las preferencias electorales de cada uno y de si el radicalismo actuó bien o actuó mal, aliándose con otras fuerzas políticas,
hoy es cierto que esta decisión del radicalismo permite afrontar este proceso electoral en un equilibrio político que no había durante años. Y en una de las elecciones, no señores, se sabe quién va a ser el más presidente. competitivas, más competitivas, porque la brecha entre uno y otro es pequeña, es muy pequeña, y todo indica que el escenario es balotaje. Por eso digo, por lo menos hemos aportado a balancear, se trata de dos modelos, balancear los definir equilibrios dos políticos modelos. en Argentina, ¿no? Bueno, Mario, yo vuelvo a felicitarte por lo que has hecho por Cerro Dragón, porque es duro batallar solo. Sí, a ver, yo escucho a ustedes en la capital hablar de los feudos en el interior, y son feudos. Son feudos, ellos los viven, los padecen, es terrible. Son feudos. Pero bueno, trataremos de cambiarlo. Y no te agradezco mucho, Mario. Nos vamos a un corte, volvemos enseguida, vamos a analizar, vamos a aprovechar mucho a Martín Joab Echevarne.